Casaracho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Perla, un saludo para vos, para toda la teleaudiencia. Nos encontramos en el Palacio de Justicia de la ciudad de Luque, donde para las 11:30 estaba previsto que prosiga el Mm. juicio oral y público al sacerdote Silvestre Olmedo, acusado por supuesto acoso sexual en el caso de la joven Alexa Torres. Recordemos que él ya había sido sometido a un juicio oral y público en el cual fue absuelto, después eso fue anulado por un tribunal de apelaciones que determinó que se tiene que hacer un nuevo juicio oral y público. Ya este nuevo juicio oral y público que inició el 23 de septiembre pasado está llegando a su etapa final y bueno, nosotros nos acercamos para ver porque según la querella, inclusive la fiscalía también, la información era de que hoy podría concluir este juicio oral y público, ya que nada más faltaban producir algunas pruebas documentales y ya una eventual declaración indagatoria del acusado ante el tribunal de sentencia presidido por el magistrado Juan Carlos Rochoy, pero a estas horas todavía no inició el juicio oral y público. Ya pasaron casi, bueno, una hora y minutos de que se fijó este juicio para que pueda iniciar, pero no está iniciando porque el tribunal tiene otro juicio oral y público a estas horas que todavía no pueden concluir para que puedan ya también acercarse a la sala de juicio oral número 2 del Palacio de Justicia de Luque, donde tiene que proceder este juicio oral y público. Así que bueno, al respecto, también para saber un poco cómo está el Ministerio Público en esta causa, conversamos con la fiscal Claudia Aguilera. Tenemos la entrevista para poder compartir con ustedes. Sí, buenas tardes a todos. Llegamos a esta instancia que es la etapa de producción de pruebas documentales en las cuales se va a exponer, ¿verdad?, diferentes realidades que vivió Alexandra Torres. Se va a exponer cómo ella recurrió antes, ¿verdad?, a la iglesia antes de llegar a formular inclusive una denuncia en fiscalía y otras cuestiones, ¿verdad?, que también como sus evaluaciones psicológicas y otras documentales que el día de hoy se va a producir en el juicio. Esta es la situación en la cual estamos hoy, ¿verdad? No sabría decirle si hoy va a terminar el juicio, pero producción de pruebas documentales es lo que se va a hacer en el día de la fecha. ¿Qué es lo que pide el Ministerio Público? Nosotros acusamos, mantenemos nuestra acusación siempre por el hecho punible de acoso sexual. Estamos convencidos, lógicamente, de este hecho punible, de la conducta del acusado. Y bueno, finalmente estamos aguardando ya el momento final para poder ver si es que la posibilidad de una condena, lógicamente, que es lo que nosotros pretendemos. ¿Qué pruebas faltan producidas, doctora? Las documentales. Entiendo que hoy también podría declarar el acusado, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice, ¿verdad? Eso, todos estamos expectantes a eso, sí. ¿Se espera una sentencia diferente a la que fue el juicio anterior? Totalmente, totalmente. Entendemos que es un nuevo tribunal, tiene otra forma de analizar seguramente y bueno, ya les pusimos nosotros los argumentos jurídicos necesarios para poder tener la certeza, ¿verdad?, de que este tribunal finalmente va a decidir condenar al acusado. En el primer juicio se mencionaba que no hubo reiteración, que el hecho se comprobó, pero no hubo reiteración. Ahora se espera que se haga otra interpretación de la palabra. Así es, sí. Recordemos también que Paraguay es signatario de convenciones. Recordemos también que en orden de prelación de las leyes, los tratados internacionales inclusive están por encima de las leyes y las definiciones que traen también esos tratados, las recomendaciones de los comités de la CEDAW, que es la Convención de la ONU. Y bueno, todo eso esperamos que ellos también analicen, no solamente en el código, sino también en los instrumentos internacionales, los cuales se pueden apoyar. Y finalmente también es importante recordar que Paraguay está obligado como Estado, ¿verdad?, a atender este tipo de situaciones y aplicar lo que está en esas convenciones, ¿verdad?, las recomendaciones y las cláusulas que determinan esas convenciones. Él podría tener otra salida procesal. Ya no en esta etapa. Doctora, el marco penal de acoso sexual es solamente hasta 2 años, ¿no? Así es hasta 2 años. No va a permitir que él vaya a la cárcel, básicamente, ¿no? Y no sabría decirle porque es el tribunal el que tiene que ordenar, ¿verdad?, si eso va a ser de cumplimiento efectivo o con alguna suspensión a prueba de la ejecución de la condena, ¿verdad? Eso ya queda en manos del tribunal. Así es. Lo escuchaste aquí en PDS.
Bueno, pero lo que manifestaba entonces la fiscal Claudia Aguilera respecto al caso, entonces todavía no se puede iniciar el juicio. Bueno, ya estamos en presencia también del doctor Carlos Montalvetti, el abogado del acusado Silvestre Olmedo, para comentar un poco también el caso. Doctor, buenas tardes. Estamos con Perla Siguiendo para Cuarta Intermedia a través de doctor. Este juicio estaba fijado para las 11:30, todavía no está pudiendo iniciar ya. En principio tenía que terminar hoy, ¿no? Así mismo es. En realidad, fuimos avisados. En realidad que, si bien nos convocaban para las 11:30, habían otros juicios pendientes, pero que había la posibilidad también de que se suspendan. Entonces, se nos convocó a las 11:30, pero que la 1:30 era más o menos el horario previsto que iniciaría este juicio hoy. ¿Cuáles son las diligencias que faltarían realizar, doctor, para poder llegar ya a los alegatos en este caso? Y hoy se tienen que introducir por su lectura las pruebas documentales. Y creo que están pendientes de exhibición materiales periodísticos de entrevistas que se le hizo a la Alexandra María. Doctor, y bueno, en esta causa, su defendido, digamos, va a brindar algunas declaraciones ya al término de... Sí, el padre Silvestre va a brindar su declaración indagatoria al final, como se lo hizo en el juicio anterior. ¿Cómo toman este juicio ustedes, doctor, teniendo en cuenta que él ya fue absuelto en un primer juicio, se anuló eso? ¿Cuál es la expectativa de usted como defensa? Una persecución es cuando él fue imputado por coacción y violación en base a este mismo hecho, traído de los pelos, fue a la cárcel, luego se le dio prisión domiciliaria, después se dieron cuenta que no era coacción ni violación, sino que era acoso. Ahora fue a juicio, fue absuelto y un tribunal de apelaciones hace una interpretación nunca antes vista en nuestros tribunales, basado en una recomendación hecha por un comité de aplicación de la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, que no es legislación internacional. Expresa en su resolución del tribunal de que esa es una interpretación auténtica, mientras que cuando uno lee en los libros de derecho la interpretación auténtica solamente la puede hacer una ley. La recomendación no es una ley, no forma parte de la legislación internacional, no hizo una interpretación de la palabra hostigamiento. Sí, esta recomendación número 19 lo que hizo es citar qué actos pueden configurar hostigamiento, pero jamás dijo en esa recomendación el comité que solo un acto de lo que están ahí en esta norma constituye hostigamiento. Doctor, y ustedes con esto incluso fueron hasta la Corte y bueno, la Corte finalmente terminó rechazando esa casación y se confirmó este juicio oral y público que tenía que hacer desde un principio. Y bueno, ustedes hablan de persecución. ¿Quiénes serían o qué sector sería el que hace esta persecución? Es una persecución contra la Iglesia Católica. Nosotros iniciamos el 5 de octubre y acá no había ni un medio. Continuamos el 12, no había ni un medio. El 19, cuando vino el Monseñor Valenzuela a prestar declaración testifical, estuvimos todos los medios del país. El recurso, sí es cierto, la anterior defensa llegó hasta la Corte por recurso de casación contra la nulidad del que planteó el Tribunal de Apelaciones, pero la Corte no admitió el recurso porque la resolución que anuló el juicio no pone fin al procedimiento. Entonces no es que no estudió el recurso de casación, no es que no estudió el recurso de casación porque no correspondía a la casación, sino porque no era admisible, ¿verdad? Ese es el argumento de la Corte. No dijo nunca que era correcta la interpretación que hizo el Tribunal de Apelaciones en forma dividida, porque fallo dividido también fue, sobre la palabra hostigamiento. Doctor, ¿y ustedes cuál es su posición respecto a los hechos que narra tanto la querella decía como la fiscalía de que ocurrió con la supuesta víctima Alexa? Mira, nosotros por la defensa tenemos a la única testigo que estuvo la fecha, en el lugar, la hora que le vio entrar a Alexandra María a la secretaría de la parroquia a hacer su nota, a levantarse, ingresar al despacho, estar 5 minutos con las puertas abiertas y retirarse sin ningún signo de
llanto ni de nada parecido, ni corriendo, ni que se fue al baño. O sea, la persona que estuvo ahí se llama Natividad Centurión y ella declaró afirmando exactamente esto e incluso le dijo al tribunal que ella como mujer, si realmente fuera testigo de algo así, iba a ser la primera en denunciar y acompañarle a Alexandra María a hacer todas las denuncias pertinentes contra un varón que realiza tales actos contra una mujer. En base entonces a esa declaración, doctor, podríamos incluso adelantar ya que usted podría pedir una absolución en sus alegatos. Por supuesto que vamos a pedir una absolución porque no es solamente la declaración de la señora Natividad. Tenemos los otros elementos en los que se basa el tipo que exige el tipo penal es el de la autoridad. Y Alexandra María era coordinadora de una pastoral juvenil, que es una organización que no forma parte de la jerarquía eclesiástica. Es decir, la jerarquía eclesiástica está formada por los obispos, los presbíteros y los diáconos. Los laicos no forman parte de la jerarquía de la iglesia. Esta pastoral juvenil tiene su inicio en la Jornada Mundial de la Juventud. En ese ambiente se forma la pastoral juvenil latinoamericana, que a su vez promovió la formación de pastorales juveniles a nivel nacional, la arquidiocesana, la decanata y la parroquial. Pero tienen sus propias estructuras, sus propios coordinadores elegidos por ellos. No hay un cura que le elige su autoridad a la pastoral. Bueno, viendo a los hechos en sí, ustedes niegan que haya habido ese toqueteo que se menciona por parte de la defensa. Así mismo es. No hay ningún elemento probatorio que pruebe que el padre Silvestre le tocó los senos o el seno izquierdo, porque eso es lo que ella dijo, que le tocó el seno izquierdo a Alexandra María el fecha 21 de septiembre del 2016 a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que había ocurrido entonces? Porque ella ingresó junto al sacerdote Olmedo y bueno, entonces, ¿qué es lo que habría ocurrido en ese entonces? Ella llegó, le saludó a la secretaria, le pidió para hacer la nota que tenía que preparar en la computadora que está en la secretaría de la parroquia, redactó su nota, tardó más o menos 10 minutos, de ahí entró al despacho, conversó por 5 minutos con el padre y salió. Se despidió de la secretaria sonriendo, amablemente le envió saludos a la hija de la secretaria porque es su amiga con la que compartía actividades en la pastoral juvenil. Nada raro ocurrió ese día. Doctor, y ya para finalizar, ¿cómo ve la actuación del tribunal? Usted habla incluso de presiones también, digamos, ¿podría influir de alguna manera esta presión social de la que usted habla? Bueno, yo no puedo decir que este tribunal se va a ceder a la presión, pero es evidente que existe presión. No se puede negar. El padre Silvestre fue absuelto después de un juicio oral y público y nunca ningún medio le trató como inocente después de eso. Siguió tratándolo como culpable. Es decir, la presión mediática es innegable, tampoco no se puede equivocar. Es parte de las libertades y tenemos que jugar con esa. El tribunal tendrá bajo su conciencia resolver en derecho o por las presiones mediáticas. Muchas gracias, muy amable. Uno lo que más estaba entonces el doctor Carlos Montaver, ya se va acercando también hasta la sala de juicio. Parece que ya el tribunal ha convocado a las partes más cercanas también nosotros, y conforme vaya transcurriendo los minutos y tengamos novedades vamos a ir informando también, porque como ya mencionó el doctor, en un principio estaba fijado para las 11:30 de este juicio. Después el tribunal mencionó o avisó a las partes que esto estaría iniciando a partir de las 13:30. Ahora son las 13, puntualmente ya ingresaron las partes, ya están dentro del salón de juicios, tanto la fiscalía como la querella adhesiva y los manifestantes también que se encontraban en las afueras del Palacio de Justicia de Luque, que ya se acercan también para presenciar de esta última etapa de este juicio oral y público dentro de la sala de juicios orales del Interparla. Perfecto, Lucas, estaremos atentos entonces al transcurso de este juicio oral y público. Por lo que pude entender, más bien por lo que escuché de ambas partes, yo creo que este juicio inclusive podría no terminar hoy porque recién estamos en la etapa de producción de pruebas documentales, después faltan los alegatos finales
Antes de los alegatos, inclusive el mismo puede prestar declaración indagatoria ante el tribunal de sentencia, por lo que se avisora una larga tarde, Lucas. Asimismo, Perla, eso es lo que recogíamos también de las versiones de las partes. También conversamos con la doctora Morada, que es la abogada de la querella, decía que nos comentaba que la idea era terminar hoy, concluir hoy, ya que no son muchas pruebas documentales, se van a exponer también algunos videos, y la idea en teoría era terminar hoy, pero el tribunal les informó también que estaría teniendo un juicio a las 14 horas, a lo que tampoco les aseguró, pero vamos a estar pendientes entonces de si se da o no ese juicio a las 14 por parte de los miembros del tribunal. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, se podría ir diluyendo la posibilidad de que este juicio oral al sacerdote Silvestre Olmedo culmine hoy. Entonces, vamos a estar atentos nosotros también por ese lado. Pues. Lucas, por este contacto. Ok, pues hasta luego. Desde Asunción, Paraguay, escuchando PDS. Cuando los operadores y producción se pongan de acuerdo. De esta manera estuvimos en comunicación con nuestro compañero Lucas Saracho, quien se encuentra en el Poder Judicial de Luque. Atentos a este juicio oral y público que aún se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales y posteriormente, según lo adelantaba el abogado del padre Silvestre Olmedo, él mismo va a prestar declaración ante el tribunal de sentencia también para, de alguna manera, los jueces, para que de alguna manera también tengan los jueces la versión del mismo. Es una opción también que tienen los acusados en este caso de prestar o no declaración. Raúl Ramírez, ¿cómo estás?